Bien, hermano, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra iglesia, al cuerpo diplomático, a la embajadora Yadira y a su esposo William, y a todos nuestros hermanos de la Embajada de Venezuela, a nuestra congregación. Hoy estamos en oración, hoy vamos a escuchar la palabra. El título de hoy es Levántate y resplandece. Levántate y resplandece porque nuestros países hispanohablantes necesitan una respuesta espiritual a un problema espiritual muy grave que constantemente está afligiendo a nuestra gente, a nuestros países, que constantemente vemos que se repite de generación en generación y los desastres, la maldición llega sin que uno la busque y sin que los pueblos, nuestros pueblos, busquen eso. Y hoy la palabra es en Isaías 61 al 3. La futura gloria de Sion, la futura gloria que está en nosotros, la futura gloria del pueblo de Cristo. Hace unos días, antes que el pastor Julio viaje al Perú, él nos compartía de que el campo de mayor desastre, y da pena decirlo, en los países hispanos, especialmente en el Perú, no es el campo del que no cree, sino es el campo de la iglesia. La iglesia ha caído en un campo de desastre porque los líderes que están compartiendo el evangelio no tienen la identidad, la seguridad, la autoridad en Cristo. No conocen a quien están compartiendo. No han experimentado el verdadero poder del evangelio en su vida. Y es algo que a nosotros aquí nos debe poner a pensar, porque la iglesia tiene una responsabilidad muy importante en la sociedad. Porque trabajamos la espiritualidad del ser humano. El entrenamiento de la palabra de Dios es el entrenamiento espiritual de nuestra vida. Decía Salomón en Eclesiastés, decía, ¿qué diferencia hay entre una bestia, un animal que respira, y un ser humano que tiene la misma respiración? ¿Qué diferencia hay entre ambos? Es que el animal no tiene espíritu. Es que solamente el hombre tiene espíritu y por lo tanto solamente el hombre puede darle el culto a Dios. Pero la pregunta constante viene a nuestra vida, viene a la iglesia, a los que trabajamos en la espiritualidad, a los que queremos ayudar, aportando una fuerza espiritual. ¿Dónde nace ese desastre en la humanidad? ¿Dónde nace esa falta de espiritualidad en el hombre? ¿Por qué hoy en día en esta generación, en este tiempo, en el siglo XXI, hay muchas iglesias que dicen todos los caminos llevan a Dios? O hay una unificación diciendo de que todas las religiones son iguales. Y hay gente que empieza a caer en eso y empieza a seguir ese tipo de religión. Pero lo que nosotros queremos presentar hoy y lo que venimos trabajando desde Corea para Latinoamérica es un camino espiritual diferente. Diferente digo porque se centra en una sola figura. Se centra en un solo camino. Se centra en el que tiene la verdad. Que no es la iglesia de nosotros, sino es solo Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús dice esto? ¿Por qué Jesús se toma el tiempo de pararse y decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí? ¿Por qué Jesús, dentro del tiempo muy valioso que él tenía, tuvo ese tiempo de decir eso a los creyentes, a los no creyentes, a los fariseos, a los que seguían la ley? Es simplemente porque nosotros los seres humanos nacemos separados de Dios. Lo dice la Escritura en Génesis 3, que es el principio de la Biblia, que es el principio. Y cuando el hombre nace separado de Dios, el hombre no tiene más remedio que caminar huérfano, vacío, no tiene más remedio que experimentar el dolor, la maldición, porque es una consecuencia al problema de Génesis 3, que es el problema que se inicia con Adán y Eva. Hay muchos estudios
Y muchos teólogos han caído erróneamente en la conclusión de que es una historia más de la Biblia, como tantos personajes que hay en la Biblia. Pero cuando miramos el principio de la Escritura y vemos el problema de Génesis 3, la separación del hombre con Dios a causa de Satanás, el diablo, que es un ser que existe además en el mundo espiritual, porque la misma palabra de Dios nos explica la estrategia de Satanás para separar al hombre de Dios. Este ser espiritual hace que Adán y Eva caigan en una tentación. Cuando Dios le dice a Adán, tú puedes comer de todos los árboles del huerto, pero no puedes tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente vas a morir, le dice en Génesis 2:17. Y Adán entiende lo que Dios le está diciendo. Pasa Génesis 3 y aparece el evento del huerto de Edén con Adán, Eva, la serpiente, y quien obra en la serpiente, que es una fuerza de las tinieblas, que es Satanás, y le dice a Eva, Eva, tú puedes comer de ese árbol. Imagínense, la fuerza de la oscuridad puede hacer que un animal hable. Imagínense hasta ese punto. ¿Qué tan poderosa es esa fuerza de oscuridad que puede hacer que un animal hable? Hoy en día también vemos, bueno, ya no, los animales, con mucho respeto, ya no están hablando solo los animales, sino que ahora a través de esa fuerza de oscuridad hablan que los adivinos, los chamanes, los brujos, es una fuerza de oscuridad que habla a través de ellos. Y hay gente que paga muchas cantidades de dinero por saber qué le va a pasar en su futuro. Y lo pagan y este señor les dice lo que le pasó antes, pero no le puede decir lo que va a acontecer. Y algunos aciertan lo que va a pasar, pero después de eso no le dicen la tremenda caída que va a haber en su vida. Digo esto porque es una experiencia familiar, es una experiencia que mi familia pasó. Mi padre, un empresario, en la desesperación de conocer sus negocios, de conocer un futuro mejor, comenzó a él a buscar ese camino de espiritualidad. ¿Por qué? Porque un amigo vino y le dijo, oye, mira, encontré esto y me está funcionando. Y evidentemente la persona le decía que le iba a ir bien. Y evidentemente le comenzó a ir bien en un primer momento. Pero de pronto un día pasó un fracaso. Y por tratar de cubrir ese fracaso, saliendo de ese fracaso, volvió otro fracaso. Y volvió otro fracaso. Y no encontrábamos la respuesta. ¿Cómo salir de ese fracaso? Y volviendo al problema de Génesis 3, cuando Eva le dice a Adán, están Eva y Adán en el huerto del Edén y escuchan lo que la serpiente le dice. Y la serpiente le dice en Génesis 3:5, le dice, come, porque el día que tú comes vas a ser como Dios. Y es lo que vemos en esta época. La gente quiere ser como Dios, la gente busca ser como Dios. Y Adán come de ese árbol prohibido, peca, se abren sus ojos, Adán comete lo mismo, desobedecen a Dios, se rompe la relación entre el hombre y Dios, y algo pasa en Eva en ese momento. Cambia su estado espiritual de Eva. Al cambiar su estado espiritual de Eva, evidentemente empieza a conocer el bien y el mal. Porque estaban desnudos y se dan cuenta de que estaban desnudos y se tapan con hojas. Porque Dios viene a buscarlos y les dice, ¿qué han hecho? Y Adán cobardemente, digo cobardemente porque yo no fui, fue Eva. Y Eva también se asusta y dice, yo no fui, fue la serpiente. Y la serpiente, aquí, ellos comieron. Yo no comí, ellos fueron los que comieron. Y nos pasa eso a veces, ¿verdad? En nuestra vida diaria. Sobre todo cuando nos casamos jóvenes como yo. Yo no fui. Ese estado espiritual del hombre, cuando el hombre queda separado de Dios, hay un amor inmenso que Dios tiene por nosotros. Por eso Dios envía a Jesucristo.
En Romanos 5:8 dice la Escritura que Dios por amor, aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en ese mismo libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, después que hay una consecuencia para el hombre, donde Dios le dice al hombre claramente que va a entrar el dolor a su vida, que la maldición entrará a la tierra todos los días, que los espinos y cardos se levantarán en nuestra vida, que del polvo somos y al polvo volveremos. Antes que Dios nos pase una sentencia a nosotros, Dios nos da una respuesta a nosotros para ser libres, para tener victoria, para tener fuerza espiritual, para aplastar la cabeza de la serpiente, para aplastar las fuerzas de la oscuridad. Y esa respuesta es la simiente de la mujer, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El que nació de una virgen fue Jesucristo. Él vino a hacer la labor de un Salvador, vino a ser el pacificador, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando el hombre se encuentra, o mejor dicho, porque Dios viene al encuentro de nosotros, cuando nos encontramos con Jesucristo, nuestro estado espiritual cambia. Y al cambiar nuestro estado espiritual, nosotros podemos levantarnos y resplandecer en el lugar y en las circunstancias donde nosotros estemos. Así que en este tiempo, Dios nos está llamando a nosotros, a la iglesia de Cristo, a levantarnos y resplandecer la luz del Evangelio, compartir la respuesta que es Jesucristo, sacar a nuestro pueblo de la maldición espiritual, del desastre espiritual, de la pobreza espiritual, del fracaso espiritual, a través de la respuesta espiritual que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el camino para que nuestros pueblos salgan de la maldición espiritual, del fracaso, del desastre, del problema de Génesis 3, que no es una simple lectura bíblica, sino que es la historia de la humanidad, ese camino para salir es nuestro Señor Jesucristo, es el único. Entonces, si Dios nos está llamando a nosotros en este tiempo a escuchar su palabra, a mirar la Biblia, a tener una vida de espiritualidad con el Evangelio de Jesucristo, es porque Dios quiere darnos bendición. Es porque el hombre puede ser solamente feliz y realmente feliz cuando su espíritu está lleno, cuando el Espíritu Santo mora en uno, cuando el Espíritu Santo es el que lo guía, cuando el Espíritu Santo es el que le muestra el paso, el cada día hacia dónde va a ir. Nosotros, en este día, tenemos que darnos cuenta rápidamente de que el Evangelio hace una falta tremenda en nuestros países hispanohablantes. Digo el Evangelio porque digo una iglesia donde no les prohíban a nadie cosas, donde no se le pida a nadie cosas, donde no se le diga a los chicos tienen que dejar de pararse en la esquina o no pueden vestirse así o no tienen que hacer esto ni lo otro, sino que realmente sea el Evangelio de Cristo que los cambie, que nos sustente y que nos ayude a continuar. Nosotros hemos tenido en este proceso, o somos una iglesia que es una iglesia que va rotando, van cambiando los chicos que van pasando, porque son estudiantes que vienen por 6, 1 año, 8 meses y después regresan a sus países. Un día me encontré con unos chicos que eran músicos profesionales, tocaban música andina aquí en Corea, y llegaron para una Navidad a la iglesia. Y su trabajo de ellos es en la noche, tocaban en la noche, es un trabajo bohemio, es un trabajo hermoso al mismo tiempo. Y estos chicos llegaron con muchas circunstancias adversas en su vida. No podían ahorrar su dinero no les alcanzaba en el día a día. Y cuando llegaron a la iglesia, nosotros pudimos compartirle el mensaje de Cristo y comenzarles a llevar su vida, aportándoles un entrenamiento espiritual a su vida en Cristo Jesús. A los 6 meses, de ellos mismos salió en su corazón hacer un concierto para darle la gloria a Dios. E hicimos un concierto en Seúl, donde vinieron muchos hermanos creyentes de la iglesia o no, tampoco eran de la iglesia, y pudimos adorar a Dios. Y eso a mí me hizo pensar muchísimo, porque siempre nosotros trabajamos y decimos que
el Evangelio de Jesucristo, si tiene un poder absoluto, tiene que mostrarse a través de nuestra vida, a través de nuestras acciones, a través de lo que Dios nos da como evidencia. Indudablemente, cuando hay un poder de Dios en nuestra vida, no hay nada que lo puede parar, ni nadie que lo pueda parar. Cuando una persona, por más crazy, así en inglés decimos, ¿no?, que sea, o por más bohemia que sea, o por más sentimental que sea, o como su vida esté, cuando una persona encuentra este tesoro, que es el Evangelio de Jesucristo, lo acepta en su corazón y lo confiesa con su boca, hay un cambio. Hay un cambio que viene solo a su vida. Hay un cambio que no viene liderado por el pastor, ni por la iglesia, ni por el anciano, ni por el líder, sino es una relación con Dios constante, y Dios le empieza a cambiar, a mostrar que hay una manera diferente de experimentar la felicidad desde el punto espiritual. Que hay una manera diferente de que nosotros podamos sanar las heridas de nuestro pasado en Latinoamérica a través de un poder espiritual que es el Evangelio de Jesucristo. Porque además Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro estaba con él en el capítulo 6 de Juan, cuando la multitud se comenzaba a ir, y Pedro se asustó y le dijo: Señor, ¿a dónde? Señor, se están yendo, le dice Pedro a Jesús. Y Jesús lo mira y le dice a Pedro: y Pedro, ¿tú también te quieres ir?, le dice. Pues si te quieres ir, vete. Y es duro decir esto en la iglesia, ¿no? A los creyentes, cuando se les dice si te quieres ir, vete, es como una ofensa. Pero Pedro, porque tenía la convicción, una seguridad espiritual, que había escuchado al Maestro, al Cristo, le dijo: Señor, pero ¿a dónde voy a ir? Si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y en ti está la palabra de la vida eterna. Entonces nos damos cuenta de que, y hasta el día de hoy lo he visto, empezando conmigo primero, todas las personas que nos encontramos con el Evangelio de Jesucristo, hay un cambio en nuestra vida. Hay un cambio que pasa en algunos más rápido, en otros más lento. Pero es el amor de Dios que se empieza a manifestar en nosotros. Porque todos nosotros necesitamos a Cristo en nuestra vida como Señor y Salvador. Porque la humanidad necesita a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque nuestros pueblos hispanohablantes necesitan a Jesucristo, solo a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso escogí el libro de Isaías el día de hoy. Cuando Isaías dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque el Cristo que tú llevas es un Cristo que tiene luz, es un Cristo que tiene poder, es un Cristo que tiene sanidad, es un Cristo que tiene vida. Y porque Jesús es Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución a todos los problemas. Cuando Isaías se paró en ese momento, el pueblo de Israel estaba sumergido en la idolatría, estaba sumergido en la corrupción, estaba sumergido en la falta de valores, de principios, estaba sumergido en la apostasía. Pero Dios escogió un hombre como Isaías para decir en Isaías 7:14, la promesa del Mesías: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y a través de ese único hombre, el pueblo de Israel tuvo libertad en lo espiritual, porque quebrantó esa fuerza de las tinieblas que trae a nuestras naciones la hipocresía, incluso dentro de la religión, que trae a nuestras naciones el derramamiento de sangre y la violencia, que trae a nuestras naciones la falsedad, la injusticia, la opresión, que trae a nuestras naciones la misma corrupción y degeneración moral que prevalecen hasta el día de hoy. Lo que pasó en Isaías pasó hace muchos años atrás, y aún hoy vemos que eso está en todo el mundo, y necesitamos una respuesta espiritual para ese problema espiritual, porque es la raíz del problema de separación, de pecado, de maldición, y nosotros tenemos esa respuesta. Y si no salimos, y si no vamos, y si no hablamos, y si no testificamos a Cristo, el poder del Evangelio, como decía Pablo, un hombre
entrenado por Gamaliel, el mejor filósofo de esa época, un hombre que hablaba todos los idiomas, un hombre que conocía la ley, que conocía todos los aspectos de la filosofía. Cuando él se encuentra con Cristo, él dice algo muy importante, dice: todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y Dios usó esa plataforma para que Él lleve el Evangelio a los gentiles. Y nosotros hoy tenemos esa plataforma, nuestra educación, nuestro trabajo, para levantarnos y resplandecer el Evangelio de Jesucristo. Porque es necesario que la iglesia restaure la autoridad de Cristo desde el púlpito, que la iglesia restaure solo el mensaje de la salvación, que la iglesia restaure el problema de Génesis 3, que la iglesia restaure esa maldad, esa maldición que pase a ser bendición, que esa muerte pase a vida y que las personas que aún caminan bajo ese poder de oscuridad, que la Biblia dice y llama hijos de un ser espiritual que se llama Satanás y Diablo, pasen a ser hijos de Dios. Hay un vacío, hay un abismo que separa, y ese puente para pasar es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos las puertas para llevar este mensaje de salvación, este mensaje de poder. Entonces, hoy nosotros, al recordar este mensaje de Isaías 60, del 1 al 22, que les voy a pedir que lo lean en casa, porque es un mensaje largo, a mí lo que más me impactó fue esta parte: levántate y resplandece. Estas dos palabras, levántate y resplandece. Levántate porque tienes a Cristo, levántate porque no importa la circunstancia en que estés, porque Dios está contigo, así como estuvo con José, con Moisés, con Pablo, con Samuel. Levántate porque no importa esa enfermedad, levántate porque no importa la pobreza, levántate porque no importa en qué circunstancia esté nuestro país, porque si clamamos a nuestro Dios Todopoderoso en el nombre de Jesucristo, Dios lo puede cambiar si hay una persona que resplandece de la luz de Cristo en ese lugar. Si hay una persona que puede resplandecer el Evangelio con todo el poder y el conocimiento que Dios le ha dado, entonces nuestros países van a poder ser libres primero de la oscuridad, de las tinieblas. Tenemos que romper primero esas cadenas en el mundo espiritual. Y el único que tiene poder para romper esas cadenas es el Evangelio. El único que tiene el poder para bloquear el desastre es el Evangelio de Jesucristo. Porque Él resucitó, Él derramó su sangre por nosotros. Y porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y finalmente, para terminar el día de hoy, tenemos nuestro cuerpo diplomático de nuestros hermanos de la República Bolivariana de Venezuela. Y recordando la memoria del señor presidente, les dejó un legado a ustedes, una responsabilidad en lo político, en lo social, en sacar adelante su país, en llevar adelante ese pensamiento y esa base para que el pueblo de Venezuela y los países del ALBA y UNASUR y los países latinoamericanos puedan ser más libres aún. Pero hoy también Dios los está llamando y les está diciendo: hijos e hijas, hay algo más que eso aún, que es lo espiritual en su vida. Ustedes son el futuro de Venezuela y son la puerta para la evangelización de Venezuela, con todo el respeto se lo digo. Porque el interés del Evangelio va mucho más allá de lo político, de lo social. Vamos a trabajar lo espiritual, a proclamar a Cristo como Señor y Salvador. Es una puerta que se abre, es una oportunidad que se abre, un campo que tal vez desconocemos, pero que ha venido obrando a través de los siglos y de los años, y que seguirá obrando a través de los siglos y de los años. Porque la palabra nos dice: cielo y tierra pasará, mas la palabra no pasará. Y esa palabra tiene un contenido, y ese contenido es nuestro Señor Jesucristo. Así que, con ese recuerdo que ustedes tienen del señor presidente, y con ese empuje que ustedes lo recuerdan siempre, vamos a llevar el Evangelio también con eso, porque es necesario. Porque un día le preguntaron a Jesús, sus discípulos: Señor, ¿cuál es la obra de Dios? Y mucha gente piensa que la obra de Dios es hacer caridad, es llevar alimento a los más necesitados o vestido.
Eso sí hay que hacerlo, y lo hacemos también. Es importante hacerlo. Pero Jesús les dijo, la obra de Dios es una. En Juan 6:29 dice que creáis al que me envió. La obra de Dios es creerle a Dios, que envió a su Hijo unigénito Jesucristo para darnos salvación, para sacarnos del destino de infierno, para romper la maldición, para cambiar los desastres a bendición y para que nuestros pueblos tengan un aire distinto en el mundo espiritual. Porque de lo que hablamos nosotros va directamente a atacar lo espiritual, lo rompe en el nombre de Jesucristo y a partir de eso es que una nación puede ser libre. A raíz de eso es que el Mar Rojo se puede abrir. A raíz de eso es que el Jordán se pudo abrir. A raíz de eso es que los muros de Jericó cayeron. Porque cuando el poder de Dios, cuando los ángeles de Dios van delante de nosotros, no hay nada ni nadie que pueda parar ese plan en nuestra vida, individual y de ninguna nación. Cuando un pueblo de Dios se centra en oración, a orar por sus gobernantes, a orar por el futuro de sus jóvenes, a orar por el futuro de sus niños, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, grandes obras se levantan. Cuando nosotros nos sujetamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, grandes obras se levantan. Recordemos a Esther para terminar. Esther estuvo en el palacio. Estuvo en el palacio y hubo un hombre llamado Amán que mandó a hacer un edicto para matar a todos los judíos. Para matar a todos los judíos. Simplemente porque a él no le gustaban los judíos. Y sacaron un edicto en todas las lenguas, en todos los idiomas que había en ese tiempo del rey Asuero. El rey Asuero era un gobernante que tenía desde la India hasta Etiopía, 120 provincias él gobernaba. Y ese edicto salió para que tal día todos los judíos sean destruidos, sean asesinados. Y Esther tomó una resolución de fe y le dijo a Mardoqueo, a su tío, le dijo, dile al pueblo de Israel que entre en oración y ayuno. Y Esther tomó la resolución de ir a ver al rey directamente. Y en esa época no podía ir a ver al rey si el rey no la llamaba. Pero ella se paró frente al rey. Pero ella tomó una resolución en Esther 3:13, dijo, voy a ir y si perezco, que perezca. Pero el que está con nosotros es mucho mayor que cualquier poder humano que nosotros podamos tener. Así que miremos el futuro. Miremos el futuro. El futuro es prometedor, en el futuro hay bendición. Pero es un campo espiritual que no podemos ver ni conocer. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos el poder del Evangelio. Por eso necesitamos el poder de Dios. Por eso necesitamos a los ángeles que nos protejan. Por eso necesitamos que nuestras oraciones tengan respuesta. Por eso necesitamos nosotros establecer el reino de Dios donde vayamos. Porque hay un poder mayor al que nosotros tenemos, y ese es el poder de solo Jesucristo, un poder espiritual, un poder científico al mismo tiempo, que trasciende el espacio y el tiempo. Y por eso nos hemos reunido hoy, y por eso Dios ha puesto en nuestros corazones tener este encuentro el día de hoy. Muchas gracias por haber llegado, y que nuestros países hispanohablantes, que Venezuela se levante y resplandezca la luz de Cristo, que es la solución al problema de nuestros pueblos, la solución al problema de los individuos, de las familias, de nuestros jóvenes. Y nuestros jóvenes que están aquí preparándose, somos el futuro de una Latinoamérica diferente, pero tenemos que ir con un misterio distinto que es el poder de Cristo. Así que nosotros tenemos una labor de levantarnos y resplandecer la luz de Cristo donde quiera que vayamos. Y que Cristo que está en nuestro corazón sea un Cristo que todo el tiempo nos muestre su poder, su bendición, su sanidad, y que nuestra vida siempre esté a favor de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que tengan bendición y que sea un buen fin de semana. Y vamos a terminar esta primera parte para luego tener un recordatorio de lo que fue la vida del presidente Hugo Chávez Frías. Oremos. Padre Dios, Señor Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Primero, Señor, porque nos has reunido como un pueblo de Cristo
como hermanos en Cristo, porque tu palabra nos dice hoy, Padre, que la única manera de levantarnos y resplandecer es a través del Evangelio, y porque necesitamos, Padre, llevar esta verdad espiritual a nuestros pueblos. Que este movimiento de evangelismo, Señor, sea un inicio, Padre, para un cambio tremendo en todas las naciones, Señor. Y que las personas que estamos hoy aquí seamos usadas, Padre, para que el Evangelio entre a nuestras futuras generaciones y para restaurar el poder del Evangelio, y en este caso solo la figura de Jesús en Cristo como único Señor y Salvador. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.